Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de arte y de transportes, exactamente del tranvía. Y para hablar de estas dos cosas juntas nos acompaña el artista Julio Ferrín. Muy buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. Bueno, este pasado viernes inauguraba en EDA la exposición sobre el tranvía. ¿Qué vamos a poder encontrar en ella? Pues se va a encontrar el recorrido que hacía el tranvía, o sea, están numerados los cuadros desde el 1 hasta el 26. Y empezaríamos a ver desde el Puente de las Cabras, la carretera de Castilla, Plaza de España, el centro de Ferrol, hasta el muelle. Y luego de regreso hasta Neda. ¿A día de hoy queda algún retal de ese tranvía en esas partes que me está diciendo? No, ya no queda queda nada de nada. En otros lugares sí que se ve algo, sí, quedan aquí las vías. estuvo las vías, tramos de vías hubo hasta hace unos años, pero no, se quitó todo. Pero gracias a usted podemos tener esa constancia de que hubo tranvía. Me comentaba que son unos 26 cuadros. Sí. ¿Qué estilo, qué técnica utiliza en sus cuadros? Pues está basada desde el dibujo original, que es en plumilla, tinta china, digamos, y hice una exposición a principios de este año en Exponap y eran litografías de los dibujos a plumilla, de los originales. Y ahora pues me lié, los convertí en color, y es una exposición en color, de lo mismo que hubo en Exponap, pero en color. ¿Cuánto tarda en hacer cada una de sus obras? Oh, eso es, empecé a ratos, yo qué sé, a lo mejor 3, 4 años, no sé. Lleva mucho tiempo eso. ¿Cómo surge esta exposición? Pues surge, yo tenía siempre aquella cosita de pendiente, de como ya había hecho de los barrios de Ferrol en los años 80, a raíz de desaparecer Esteiro, pues hice del barrio de Esteiro, quitando de fotografías que me prestaron gente, y luego hice de Canido, Ferrol Bello, y ahora tenía pendiente esa cosita porque siempre me añoró mucho lo del tranvía, porque lo viví de crío, me encantaba ver el tranvía, y ahora aprovechando pues que en los tiempos que corremos, de que sería un transporte no contaminante. De hecho, grandes ciudades en toda Europa y parte de España pues siguen teniendo el tranvía. De hecho, decía que daba un aire señorial a Ferrol. Pues sí, porque hay que darse cuenta que el tranvía pasaba por el centro de Ferrol. Desde la Plaza de España, lo que es el centro de la Plaza de España, hasta el muelle, tú te podías ir metiendo en el tranvía o bajando en el tranvía en el centro de Ferrol. Mucho cambio con respecto al transporte que tenemos hoy en día, pues el sí. tren o el autobús, pues sí. que son numerosas las deficiencias que presenta. Sí, Qué bien nos vendría el tranvía. Además hay una anécdota que no, la gente posiblemente no, habrá gente que no se dé cuenta y otras que no lo conocieron, pero fuimos pioneros y hemos hecho un modelo de tranvía en Ferrol. O sea, los primeros tranvías pues se compraron incluso de segunda mano a Vigo, pero en los años 50, creo recordar en el año 50 y algo, en las cocheras, que eran en Freixeiro, donde se guardaban los tranvías, allí se hizo un modelo de tranvía, que ya era todo de chapa, ya era, en aquellos momentos era súper moderno, porque acostumbrado a ver el tranvía clásico de todo acristalado, rectangular prácticamente, este ya parecía un ave, en aquel entonces. Sí, sí. Estaba hablando de los años 50 y tantos. ¿De qué edad abarca el trayecto este del tranvía? El tranvía se empezó en los años 20 y algo y acabó en el año 61. Y se fue inaugurando por tramos, digamos. De hecho, en la exposición hay un cuadro que pongo los tramos, la inauguración, cuando se clausuró, cuando se inauguró, están los tramos puestos allí.
Para documentarse y tener toda esa información, para poder plasmar en sus obras de artes el tranvía, ¿en qué se ha basado? ¿Qué ha podido utilizar? Pues es lo que más tiempo me llevó. Una de las cosas más digamos, que más trabajo me dio fue el recopilar fotografía de la época, porque yo el recorrido del tranvía sabía de memoria por dónde pasaba. Quizás a lo mejor pues donde había doble vía, porque ya sabes que del muelle a Neda era una vía única. ¿Qué pasa? Que para no encontrarse había en cada cierto tramo había doble vía. Entonces se llamaban en gallego apartadoiros. Se separaba un tranvía, esperaba que viniera el otro, pasaba y así. Y después pasaba el otro. Sí. Y ya te digo, es el recopilar la foto de la época, porque va tengo visión de los años 35, y después ya de los años 40, 50, entonces había que buscar fotografía, pues incluso encontré fotografías de la Semana Santa, pues como pasaba por la calle Real y también pasaba por la calle Real, pues en ese momento pues, justo plasmado claro. Y el tranvía. ¿Pero son fotografías que tenía usted o fue recopilando? Recopilando, viendo en internet, mirando. Bueno, en internet, pero hacía ya de tiempo, a lo mejor era más difícil poderlo conseguir. Sí, bueno, pero en internet hay bastante, hay que rebuscar, pero hay bastante. Hay trabajo en el archivo de Galicia. Sí, hay. ¿Qué es lo que quiere transmitir con esta exposición? Pues yo lo que pretendía transmitir, que no es una inquietud, digamos, que la gente, tú hablas ahora con la gente por la calle y hablas del tranvía, claro, de nuestra época tiene que ser, porque a un muchacho joven no le vas a preguntar que... Y todo el mundo te da la razón de que sería maravilloso tener hoy en día el tranvía. Pues fíjate, peatonal, prácticamente todo Ferrol. Totalmente, es cierto, hoy en día con lo que está Ferrol, oye, a lo mejor era la clave para que... Es más, yo lo ampliaría a Mugardos, o sea, un tranvía, estilo pues tren de cercanías, digamos, o no sé lo que sería hoy en día, porque hoy se modernizó tanto, podemos ver, por ejemplo, el tranvía de Sevilla o de otras ciudades que son una maravilla. Oye, pues así, aquí lo dejamos para nuestros políticos. Pues claro. Oye, pues no es ninguna mala idea el hecho. ¿Por qué desapareció el tranvía? El tranvía desapareció a raíz de venir el autobús, o sea, los autobuses y los coches, porque de hecho en los años 61 hay unas fotos que se ven entrando en cocheras el último tranvía y ya una hilera de autobuses nuevos, comprados, ya para contaminar, ¿sabes? Para contaminar y que presentan bastantes problemas a día de hoy. O sea, que no es una mala idea. A lo mejor esta exposición hace a los políticos, oye, pues nuevas ideas, iniciativas. No sé, ojalá. Ojalá. Comentaban que anteriormente a que estuviera el tranvía, en la inauguración que hacían el viernes, su compañero Tomás destacaba que en el plano que tenían, contemplaban, decían que era la necesidad de que pasara por Neda para llevar el pan. ¿Es así? Exacto. Llama la atención. Sí, eso además está escrito. Está escrito, está muy documentado. O sea, aquí ya se hizo un libro, lo hizo un muchacho, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero yo lo tengo el libro, que lo compré. Y bueno, en realidad la literatura del libro es lo básico, pero Tomás indagó bastante más y el tranvía se fraguó ya en el 1900, se empezó ya a hablar de que había que poner un tranvía. Aunque no llegó hasta el 1924. 1924. Tuvieron 24 años 24 ahí años de lucha, porque se iba a llegar aquí, que se iba a llegar allá, lo de siempre. Me está recordando al bypass de Betanzos y todo esto con los estudios, pues vamos a ir por esos tiempos. Pues esos tiempos. Entonces hubo un momento que dijeron, oye, pero es que el pan tiene que llegar a Ferrol. Y de aquella, la única manera, el único medio de transporte que había era en carros con caballo. Que de hecho yo dibujo uno en Neda,
antes de llegar al puente de Neda, se ve venir el tranvía y un carro del pan allí aparcado y tal, o sea que... Por lo que podemos ver que en esas obras refleja justamente los acontecimientos históricos. Sí, de la época. Sí, época. incluso, fíjate, llama la atención también los anuncios que llevaba el tranvía. ¿Qué anuncios llevaba? Pues mira, llevaba, por ejemplo, que ponía, pues, limpia metales Netol, que era a nivel nacional, eran multinacionales ya. Sí, sí. Eso demostraba el uso que se le daba y porque iba justo por todo el centro de la ciudad. Y llevaban los laterales anuncios, todo a lo largo de los costados, llevaba anuncios de... Sí, eran varios. De entre esos cuadros que representen alguna anécdota, ¿cuál destacaría? Pues, con respecto, como me comentaba, por ejemplo, con esos anuncios del tranvía que ya se ponían, ¿qué otra cosa? Mira, hay uno que es frente a San Julián, que allí hacía una parada y había doble vía, que se ve el edificio del mercado antiguo. Eso fue una locura haber tirado eso. Yo que viajo mucho a Salamanca porque tengo una hija allí, me lo recuerda, cada vez que veo el dibujo me recuerda el mercado que hay en el centro de Salamanca, que está restaurado. Es una preciosidad, eso es una joya. Y aquí se tiró todo. ¿A quién va dirigida esta muestra? ¿A quién va dirigida? A todo el mundo, a gente más mayor, más joven, es para todos los... Hombre, es para todo el mundo, para los jóvenes que vean cómo se vivía en aquel entonces, y para los mayores, pues para que se recreen y recuerden y añoren aquellos tiempos. Sí. Se ve mucho marinero, porque antes Ferrol estaba... Todo eran marineros. Podemos decir, por lo tanto, el tranvía lleva un recorrido por toda la historia de Ferrol, lo que fue de aquel 1924 a 1996, ¿es así? 1961. Ay, tiene toda la razón, sí, sí, 1960. eso. Ya quería poner más años el tranvía, fíjese, lo ves con lo bueno que me ha dicho que era. Sí, 1961. La inauguración tuvo lugar, como comentaba anteriormente, el viernes, a la que asistió el alcalde de Neda, quien dijo que cuando le presentaron esta idea de poner esa exposición en Neda, no lo dudó. No lo dudó, fue Tomás, que nosotros yo tengo una tertulia los domingos con unos amiguetes, sí. Y está Tomás, es uno de los que está en la tertulia, y bueno, pues comentando lo del... Y se lo voy a comentar al alcalde porque esto se debe, porque era la terminal, digamos, del tranvía era en Neda, además precisamente casi enfrente donde está el ayuntamiento. Era la última parada. Y bueno, pues coméntaselo yo, no tengo problema. Se lo comentó y nada, efectivamente. Y ahí está. Sí, sí. ¿Dónde está exactamente? Está en la Casa de las Palmeras. ¿Y cuál es su horario? Pues el horario es de mañana, creo que es de 10 a 2 o algo así. ¿Y aquellas personas que quieran ir tienen que avisar con anterioridad? ¿Pueden pasarse en ese horario? No, pueden pasar en ese horario porque hay una persona allí, está una persona encargada allí. ¿Y hasta cuándo va a estar? Para aquellas personas que quieran ir y vean cuánto tiempo tiene. Está hasta el día 15. Hasta el día 15. Pero también me comenta que por este mismo jueves van a ir colegios y usted va a estar explicándoles. Sí, me avisaron que si había inconveniente, que van a llevar a los chavalitos, a los más pequeños y a los no tan pequeños. Y la primera visita creo que es el jueves. Son edades de 12 años, parece ser, y tal. Y vamos a ir, precisamente Tomás y yo, pues si quieren explicarles allí un poquito a los chavalitos. Chavales que probablemente, si han estado por aquí, no saben ni lo del tranvía. Nada. Tú date cuenta que en el 61... Sí, claro, no. Yo tengo 74 años y yo me acuerdo de crío. Yo me tengo enganchado en el tranvía, bajaba, venía por donde está el Café Avenida en la Plaza de España, por la parte de arriba, y bajaba donde estaba el antiguo Bambú Club, y después subía, y subía hasta el Café Avenida, y después 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 subía hasta el Café A
pasaba, seguía hacia la carretera de Castilla, por donde está el Madrid París, por la margen izquierda, mirando hacia Narón, ¿no? Y nos enganchábamos en la parte de atrás del tranvía. ¿Para no pagar? No, en plan de... Ay, digo en yo... plan, el tramo este de la cuesta hasta el Madrid-París, y allí nos bajábamos. Oh, pues eso podía ser un peligro, Pero si uno se éramos cae. críos de 8 años, Y allí 6 en el años. tranvía, porque yo no lo sé, ¿cómo era el método de pago? ¿También es como a día de hoy de un autobús? Porque como tenía varias entradas, ¿no? O creo que voy a tener que ir yo también a la No, exposición. Por si entrabas por una puerta y salías salían por por la otra, no podían subirse. Mm. Lo típico de las películas, que parece Sí. que se meten por la puerta de atrás, por eso se lo preguntaba. Había un cobrador. Ujú. Llevaba, aparte de que conducía Mira, eso es diferente. llevaba un cobrador, sí. Ujú, claro, Sí, sí, entonces ahí estaba más controlado. Sí, que llevaba su carterita de cuero, tal, y iba recorriendo los asientos, estilo tren, digamos, Sí, sí, una sí. cosa parecida. Y además, aparte de esta muestra, está trabajando ahora en la elaboración de un libro con respecto a esto. Sí. Cuéntenos. Bueno, yo voy a aportar lo de los dibujos, estamos tratando de buscar fotografía, o sea, fotografía tenemos mucha, pero hay que tratar de buscar fotografía que tenga bastante definición. Hay muchas que son quitadas de internet y tal y no tienen resolución. Vamos a tratar de... estamos en contacto también con la familia Botas, que es muy importante, porque fue uno de los promotores del tranvía, y me consta que deben de tener material de... Y están trabajando ahora mismo en él. ¿Saben cuándo saldrá a la luz? No sé, pero no creo que tardemos mucho, pero bueno. Está ahí Tomás dándole de lleno. Ya tiene bastante investigado, incluso un plano original del proyecto. ¿Cómo lo consiguió? De 1900, pues no sé, como anda buceando en todas las bibliotecas por ahí, en todos los archivos, Poco a poco se va encontrando. Sí. Esta muestra que me comentaba va a estar hasta el día 15 de este mes en Neda. ¿Tiene Sí. previsto que estén a otros lugares por si acaso hay gente que no pueda ir en esos días? Yo tengo pensado, pues, mi idea fue al principio de llevarla a todos los ayuntamientos por donde pasaba el tranvía. ¿Y cuáles son? Pues mira, son Ferrol, ¿Sí? ¿Neda? Neda, Narón y Neda. Ujú. Narón y Neda. Y Neda tal vez parece que, bueno, por lo menos a día de hoy, Narón y Ferrol, pues como que son más céntricas, pero que Neda era más lejana. Era la más lejana y fue además el primer tramo que quitaron. Pero gracias al pan de Neda, Sí. es por eso por lo que estuvo. Sí, porque además, fíjate que el tranvía, aparte de llevar pasajeros, traía a la gente que venía al mercado a vender Claro. sus productos. Venían incluso animales. Ahí, de hecho, tenemos recopilado para el libro ahí los precios que había para traer unas gallinas, para traer... Sí. ¿Y cómo nos podemos enterar de esa exposición que vaya a salir, si va a venir aquí a Ferrol o a Narón? ¿Por qué medio nos podemos enterar? Quiero decir, ¿tienen un Facebook o algo así para la gente que esté atenta de por dónde va a ir la exposición? Hombre, yo normalmente lo que hago cuando voy a hacer una exposición es una propuesta de cartel, anunciador. En este caso se la hice al Ayuntamiento de Neda, lo pusieron en Facebook. Sí, que es verdad. Y bueno, ya hoy lo de Facebook... Y los se medios de empieza, comunicación. los medios de ya comunicación y el mismo sitio donde vas a exponer, pues también se encarga, ¿no? De divulgarlo. de divulgarlo. ¿Tiene en mente otro tipo de proyectos? En cuanto a arte, ¿está pintando algún Hombre, otro aspecto? en la mente tengo, pero claro, ahora quedé muy agotado. Quedé agotado en esto, pero bueno, tengo que... Poco a poco. Pensé en las lanchas, por ejemplo, que era otro medio de transporte en la ría, que se dejó también, pero lo de las lanchas es más complicado porque
las lanchas no existía el coche. Entonces era la única manera de venir desde Mugardos, San Felipe, El Seijo, Maniños, La Graña, era todo por lancha. Que es una pena, porque hoy en día el poder ir de Mugardos a Ferrol en una lancha... Y si lleva 8 minutos. Por eso, ¿y en coche cuántos nos lleva? Bastante más. Es un horror. Sí, sí. Pudiendo estar en nada. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa, por ejemplo, a mí me lo comentaron ya más de una vez, y es que, claro, hoy en día estamos acostumbrados a no andar. O sea, se anda para bajar el colesterol, pero por ejemplo, me dicen, no, es que claro, las infraestructuras no se adaptaron a los tiempos. Quiere decir que si la lancha llega a Mugardos, el que vive en el muelle, pues le resulta muy cómodo. Ahora, el que vive en Mugardos, en la parte de arriba, pues tiene que ir andando. Pero claro, si pusieran buses y tal, o sea que, es que la mente, no sabes, fue con los tiempos. Y claro, pues que antes hay que darse cuenta que antes mucha gente tuvo la suerte, de, por ejemplo, de la zona de Neda y eso, de venir en el tranvía. Pero es que, por ejemplo, en Ferrol venían de Cobas y de San Jorge con la cesta en la cabeza a vender a la plaza. Nos hemos acomodado. Claro. A ver quién dice ahora vete a Cobas y encima con una cesta o con las cosas para comprar, dices, mira, no. Bueno. Sí que es verdad que nos hemos acomodado. Cambiaron mucho, entonces hoy en día no se concibe, pues va una lancha así a Maniños, sí que te deja allí en el muelle, ¿entiendes? Si no te pones a andar. Pues deberíamos. Y dejar el coche, ya que quieren dejar el coche, que yo estoy de acuerdo. Servicios públicos eficientes y dejar el coche. ¿Para qué quieres el coche? Sí, pero para eso los tenemos que tener eficientes, a lo mejor como era el tranvía. Claro. Más que, o sea, el tranvía, el bus también hizo la función del tranvía, a ver si... No sé. Sí. Pero bueno, es un medio no contaminante. Estamos para no contaminar el medio ambiente. Pues el tranvía. Pues nada, con esto nos quedamos a ver qué sucede con esta entrevista, a ver si lo escuchan los políticos, y dentro de nada tenemos aquí a Ferrol, ya que lo están peatonalizando, nos ponen el tranvía para podernos para desplazar. El turismo, que empiece para el turismo. También para el turismo. Y después lo aprovechamos. Desde Curuxeiras, ¿no?, que traigan de los barcos justo y pasen por todo el centro y lleguen hasta Narón, Neda, en Narón den una vuelta y después en Neda se compren el pan. Exactamente. Para todas aquellas personas que estén pensando en ir a la exposición, ¿por qué no se la pueden perder? Hombre, es una oportunidad de ver pues, lo que había en los años 50, 60, cómo se vivía, que yo creo que es importante el transmitirle a la gente cómo se vivía antes, para que se den cuenta de que vamos demasiado deprisa, yo creo. Vamos demasiado deprisa, pero tal vez ahora con todo esto que está viniendo a lo mejor ralentizaremos un poco el paso. Pues no va a quedar más remedio, me parece a mí. Y entonces el espíritu de sacrificio se perdió, y quizás, claro... siempre dicen que cada generación va perdiendo un poquito. Los culpables normalmente son los padres, ¿no? de que no debemos... Exactamente. Nos creemos que lo hacemos mejor con dar comodidades y el espíritu de sacrificio desapareció. Pues para eso está la obra de Ferrín, para que la gente sepa de lo que había antes, que no se olviden de ella y que quién sabe de lo que pueda pasar y que volvamos a tener tranvía como en otros lugares que aún se mantienen. Sí, que se mantienen, sí, actualizados. Hombre, claro, sí. Y estaremos atentos de próximos proyectos y vemos lanchas dentro de poco y de cómo está. Yo os avisaré. En eso estaremos. Julio Ferrín, ha sido un placer tenerle esta noche aquí en Espacio Abierto. Estaremos atentos de esas exposiciones y por dónde van yendo. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.